Hola, muy buenas tardes a todos. Apple. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos por comenzar el día de hoy la presentación de la obra Con Ei del autor Juventino Gutiérrez Gómez, de la editorial Paseríos Ediciones con coedición con Nueva York Poetry Press. Año de la edición 2021. Y bueno, pues antes que nada queremos agradecer el espacio a la Feria Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues en síntesis, el libro pues es una de las primeras obras poéticas que aborda el tema de una dualidad mítica propia de la cultura mije del señor Conjei y su hermana Tajei. Esta pareja son los dioses y héroes al mismo tiempo. Y bueno, pues para ello tenemos a dos especialistas. Primero vamos a tener los comentarios de Ruth Belén Baza Roldán. Ella es originaria de la Ciudad de México, egresada de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella ha participado como promotora y gestora cultural en los diversos proyectos comunitarios en Puebla, Chiapas y Oaxaca, involucrándose en procesos del grupo que buscan fortalecer y mantener vivos aspectos de su identidad, desde proyectos editoriales hasta talleres y eventos comunitarios donde confluyen una diversidad de expresiones y saberes de la vida cotidiana, como lengua materna, las festividades, la tradición textil y la medicina herbolaria. Le damos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos, Ruth. Hola, muchas gracias. Pues quiero dar inicio agradeciendo a Juventino por la invitación a participar en la presentación de su poemario Congoy y a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en su edición número 32 por brindarnos este espacio de diálogo. Me quiero permitir compartir un texto que escribí, entonces voy a dar lectura. Quisiera compartir que conocí a Juventino cuando ambos éramos estudiantes en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Asistí a un evento de poesía y escuché de su viva voz En Ayub surca la memoria. Tiempo después, leería su obra Alfombra Roja. En este momento, yo ya tenía profundas reflexiones con respecto al lenguaje de los diversos territorios del país. Ya leía a Yasnaya Aguilar y sus atinados manifiestos y textos de protesta sobre los derechos lingüísticos. No me era ajena la crítica situación de violencia y prejuicios que sufren las lenguas maternas que no sean el canónico castellano. Me apasionaba la poesía, leer escritores como Nadia López, Celerina Sánchez, Ateri Millahuac y, por supuesto, Juventino Gutiérrez. Todos ellos me reafirmaban la importancia de construir maneras de perpetuar el lenguaje que se vive todos los días, de resistir ante el exterminio y anulación de las lenguas maternas. Pues no solo se oprime el lenguaje, sino a toda una construcción de vida. Como menciona Yasnaya, el lingüicidio implica también la pérdida de la diversidad de tradiciones, de mecanismos gramaticales y usos sociales del ejercicio de la función poética. La poesía de Juventino efectúa la enunciación y reconocimiento justamente de toda una historia, de narraciones extraordinarias. Puedo decir con claridad que la función poética en este poemario es completamente orientada a visibilizar la ritualidad que se vive todos los días en la Sierra Norte de Oaxaca, territorios abrazados por las nubes y las montañas. He aquí que me permito reflexionar sobre cómo un ser mítico cruza toda una manera de percibir la misma existencia. ¿Quién es Congoy? Las voces mijes cuentan que Congoy nació de un huevo y a su lado su hermana Tahué, madre de todas las serpientes, diosa del agua, complemento de Congoy. Al nacer, Congoy deslumbró con su fortaleza implacable, su sabiduría, capaz de acometer la protección del pueblo mije hasta el fin de su propia existencia.
enfrentó a invasores en las montañas y recorrió largos caminos para perpetuar en su pueblo todas sus bondades. Después de tanto caminar, combatir y recorrer largos caminos, se detuvo un día cualquiera para reposar. Clavó su bastón a la tierra y de él brotó el gran árbol del Tule. Hoy decidió refugiarse permanentemente en el cerro del Zempoaltépetl, de los 20 picos. Desde aquí en el buen augurio, en el lenguaje de los animales, en las historias de los abuelos, en la palabra de una yuyay, en las memorias de un pueblo llamado Santa María Tlahuitoltepec. Congoy es la raíz de una cultura, la de los no conquistados. ¿Cómo honrar la memoria de un pueblo? Es la voz de Congoy en este poemario. Entrelaza pensamientos antiguos, heredados de quienes una vez silbaron el idioma de su protector. Nos permite mirar con las palabras más sutiles la grandeza de todo un pueblo que resistió y enfrentó grandes batallas para defender los paisajes, ríos, manantiales, montañas, conocimientos y aprendizajes, la musicalidad del lenguaje de los seres que habitan y dan vida al territorio mije. Estas líneas poéticas nos permiten vislumbrar que la identidad se lleva consigo a todas partes. Es tu hogar, es tu guarida, es la manera de permanecer con una esperanza, de encontrar las formas de expresión más adecuadas a tu sentipensar. Soy una tortuga, por donde voy cargo mi hogar a la espalda. Aquí Congoy es inmarcesible, es eterno. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Ahora, bueno, vamos a dar la palabra a Arturo Alvar. Él es escritor y gestor cultural y ha publicado 2 libros de poesía, Obituario en el 2004 y Nómadas contra Molinos en el 2020, así como artículos en diversas revistas. Es sociólogo por la UAM y tiene estudios de maestría en literatura mexicana contemporánea. Actualmente se dedica a impulsar proyectos de bibliotecas comunitarias y coordina el espacio cultural independiente Clavería 22 y es miembro del colectivo No Vivimos del Aplauso. Le damos la palabra. Gracias, Ana. Juventino, estoy muy contento también, Ruth, de estar aquí con ustedes compartiendo esta mesa, esta presentación virtual de un libro que pues irrumpe en el paisaje del 2021. No está de más esta efeméride que hace 100 años el poema de La Suave Patria, bueno, se publicaba y tenía una amplia difusión por parte del proyecto vasconcelista, pero es contrastante como este proyecto vasconcelista buscaba homogeneizar bajo el halo nacionalista la educación, y esto tenía un proyecto lingüístico también de pues el etnocidio también que conlleva pues el no aceptar la diversidad pues de las diferentes lenguas. Entonces, a 100 años de esto, que al final de cuentas la patria tenía, aunque López Velarde en su poema, un sentido profundamente antimonumental, finalmente el Estado mexicano logró impostar esta obra para que fuera pues un símbolo de las victorias del régimen posrevolucionario, ¿no? Y creo que la erupción de este poema, que de nuevo acudimos a esos vasos comunicantes, porque si bien La Suave Patria
acudía también a esta parte que cierra Velarde, dice, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual fiel a tu espejo diario, y 40 veces es igual al ave taladrada en el hilo del rosario. Si bien esta patria que tiene que ver con lo espiritual, con lo religioso católico, pues está contrastando realmente a 100 años con en este sentido también sagrado, pero que viene del imaginario indígena, del imaginario mije, y pues creo que están a esas alturas que vale la pena pues comparar, discutir, revisitar, y veo un libro pleno de actualidad, donde, bueno, pues finalmente, como dice Mircea Eliade, lo mítico también es la irrupción de lo sagrado, y en este sentido, pues es esta figura de Condoy, que yo, bueno, pensé que igual a lo mejor lo estoy mencionando mal, ahora que estaba viendo, ya lo veremos en la voz de Juventino, pues las diferentes acepciones incluso de regiones, ¿no? De pueblos, ¿no? Es lo mismo Totontepec, como se menciona de Tlahuetoltepec, y bueno, pues el libro me sorprende desde su apertura, que, bueno, viene dividido en 4 partes. Los primeros 5 poemas es como una especie de introducción, y finalmente abre con 2 epígrafes significativos para mí, que es uno de José Emilio Pacheco, y otro autor que es Marco Antonio Montes de Oca. De ahí, bueno, son pues, autores, digamos, no indígenas, pero que lo relacionaba también ahora con esos vasos comunicantes del poema de alta traición de José Emilio Pacheco, donde dice que no amo mi patria, su fulgor abstracto, sino que él podía quedarse solamente con algunos paisajes, algunos ríos, ciertas gentes, montañas, ¿no? Ahí yo creo que la aparición de la montaña precisamente se antepone al monumento también, al carácter monumental de la sociedad occidental, de una sociedad hegemónica. Y bueno, pues aquí es ni siquiera son las pirámides, ¿no? Aquellas ruinas donde pueden evocar un pasado ya remoto, sino algo vivo, las montañas como este ser vital y vivo que sigue, que no nos habla de un pasado ya remoto y muerto, sino latente, un presente que está sucediendo, pero que no está exento también de estos de vicisitudes, ¿no? Y por otro lado, bueno, Marco Antonio Montes de Oca, un poeticista, que ellos se fijaban mucho en la lógica poética en este momento de vanguardia, en su momento, y bueno, pues él es en sí mismo pues un flujo de metáforas, que creo que también hay una cierta clave para poder entender esto, porque lejos de la exuberancia que decía William Blake, que la exuberancia es belleza, podemos ver en el ejercicio de Juventino también un rigor que tiene que ver con la sencillez, con quizá lo escueto. De pronto por ahí titula algún poema el adagio, puede parecer como frases populares, pero finalmente no carece también de la fuerza simbólica. Él empieza curiosamente con un manifiesto que le llama Manifiesto del Poeta, en el cual curiosamente pues es un poema de 6 versos, y bueno, dice que ahí podemos ver que curiosamente o contradictoriamente, lejos de ser un manifiesto profuso, pues finalmente ya es una impronta, ¿no? Una pequeña huella, una nota de escala, como diría en alguna otra altura del poema, que tiene que ver con bendecir la tierra. Y bueno, me advierto la capacidad que tiene Juventino de involucrar los diferentes sentidos. Dice, quiero dejar en los ojos de este pueblo las armasónicas palabras que como un balaustre sujeta los sonidos de la lengua mije. Entonces es su apertura, en lo cual, bueno, pues está los ojos, o sea, pero esos ojos son los lentes, ¿no? Al final de cuentas, en las amazónicas palabras, tiene que ver en el sentido visual, nos pasamos al sentido, pues, del oído, ¿no? Porque estas palabras son las que finalmente con los armazones de estos lentes también pues se puede ser advertible lo sonoro, el oído, y al final, pues como un balaustre,
sujeta los sonidos de la lengua mije, ¿no? O sea, también es una cuestión que se sostiene, es una cuestión táctil, ¿no? Donde entonces ahí disfruto mucho esa capacidad sinestésica del poema que nos va a acompañar siempre con otras figuras como el manantial, como el relámpago, como los animales, aparecen los opilotes, aparece el coyote, aparece el jaguar como esa mordedura nocturna, y bueno, nos va a involucrar y nos va llevando por este universo de entidades donde efectivamente la voz chamánica va tomando posesión de la voz del poeta, y llega un momento en donde ya no distinguimos y creo que el poema empieza a latir por sí solo y regresa al final de cuentas con las referencias de su heredad de Juventino, con los nombres de sus abuelos, o sea, estas entidades, digamos, rituales, sagradas, pues cuando acuden los enfermos a él, y son el nombre de Esteban, y luego finalmente Juana, que ahí no hay traducción, o sea, pues así se llama cuando el poema en su lengua original, y uno pues Juana, también en este testimonio, este Luro, que también aparece, por ejemplo, un poema muy bello donde habla de las montañas, pues también presencian el luto de las nubes. Así como la patria de Pacheco, pues puede ser algunos cuantos ríos y montañas, también uno va viendo sus diferentes poemas y uno finalmente se queda con algunos. Las palabras efectivamente para Juventino desgajan en desmoronadas piedras el cascarón del silencio, me gusta. Luego también el manejo, por ejemplo, del oxímoron en Historia del Olvido, ¿no? O sea, cómo hacer una historia del olvido, precisamente es algo que pues intelectualmente resulta motivante, desentrañar, y bueno, pues finalmente hace la aparición de los chamanes y de las montañas, que son los primeros abuelos que se quedaron a dormir a orillas del pueblo para seguirnos cuidando. Esta cuestión de las orillas del pueblo también me parece de una belleza impresionante, porque al final de cuentas en estas orillas nos está hablando no del centro, no del poder, ¿no? De los núcleos del poder, sino precisamente que la memoria se va construyendo quizá del olvido, que finalmente es de las más, la memoria es de las facultades humanas más frágiles, y que finalmente a través de estas orillas, a través del recorrer, como si fueran estos riachuelos, y la función de la serpiente para crear estos surcos, pues es donde se puede retomar esta memoria. No nos deja de denunciar Juventino la aparición también de la civilización, de lo civilizatorio como un acto depredador, cuando nos dice que esta tierra antes tan virgen puede desquebrajarse bajo la construcción de numerosas carreteras, ¿no? Entonces un poco me recuerda de nuevo el poema de la suave patria, cómo termina con la carretera alegórica de paja, que finalmente es un llamado también de López Velarde al juego, a la miniatura, a que el paisaje mexicano es tan diverso y tan vasto que dice el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería, y también me gustan para un lector contemporáneo, un lector actual con estos hallazgos, pues es inevitable establecer estas relaciones, y que también en esta erupción de las lenguas originarias, nos dice en este otro libro, Verbo Raíz, que también Juventino forma parte de esta antología, pues dice que la poesía pues no está traducida como tal, no existe la palabra como tal en alguna lengua originaria, y bueno, para el caso del mije, ¿no? Que es pues es la palabra bella, ¿no? Se acerca a esta noción del trabajo, de trabajar la palabra en su belleza. Y bueno, pues ya en otros pasajes puedo ver, por ejemplo, esta parte quizá fundacional de lo que les hablaba de las montañas. Yo me quedaré con un poema que se llama así, Himno a las montañas, donde dice que las montañas son pensamientos destrenzados. Entonces, pues esta es una imagen muy bella, porque al final también si la serpiente, si la hermana del dios, pues anuda a los ríos, también está esta imagen constante de anudar, desanudar,
y bueno, finalmente este pensamiento destrenzado de las montañas, y se brotaron desde tiempos remotos. Para eso los antiguos hombres los señalaron como lugares dignos de sacrificios. Y bueno, pues dice, las montañas, igual que los pensamientos, nunca saben cuándo envejecen. Mientras alcen su bosque tras el vuelo de un ave, los sabios seguirán honrándolas. Entonces, de himno a las montañas, que puede ser, por ejemplo, un himno, siempre puede cantar de nuevo a lo patriótico, pero finalmente los himnos suelen ser beligerantes, suelen tener un sentido épico. Pues aquí Juventino acude al sentido más bien lírico, más bien incluso pues de acudir de nuevo a las fuerzas naturales, y parece un cierto oxímoron, como puede ver hacia las montañas un himno, ¿no? No hacia un país, no hacia una concepción abstracta, sino finalmente a esta experiencia vital que nos muestra, pues que viene desde el imaginario de su infancia, y también, bueno, pues también pues de este imaginario de su propio lugar de origen, ¿no? De Tlahuitoltepec. Hay otros poemas que a mí me agradan mucho. Bueno, la irrupción también de la hermana menor, que es la madre de todas las serpientes, y ella camina en forma del río y enrolla a las montañas, ¿no? Entonces este juego, por ejemplo, que en el himno se desenreda en las montañas, y luego la serpiente vuelve a enredarlas, pues es ir y venir, digamos, que termina también con este cascabeleo de la lluvia, ¿no? Entonces estas imágenes, por ejemplo, del cascabeleo de la lluvia me resulta muy, muy afortunada. Y bueno, ya después hablan de Condoy retornará por siempre en un intermedio, donde por ejemplo me gustó mucho este poema que habla de perdón, de la sequía. Bueno, un poco me agrada porque, y quizás no sé si tengamos un poquito más tiempo, pero bueno, dice la sequía, cuando en tu camino veas un ojo de agua, seco y triste, sin gota de esperanza, serán mis ojos viejos los que verás, riégales mezcal para que yo vuelva a mirar y el agua siga su curso. Entonces me fascina un poco cómo Juventino puede hacer un poema casi como digamos un haiku, una imagen que de nuevo nos lleva a los diferentes sentidos. Está el camino que no se hace sino trotando, ¿no? La parte táctil, el ojo de agua, viene también el gusto, el mezcal, ¿no? La embriaguez, y bueno, pues finalmente también la erupción de lo sagrado, ¿no? O sea, como les estaba yo comentando. Y bueno, también sí leí un poco el mito de Condoy, que hablaba de que también estaba con el árbol del tule, ¿no? O sea, que entonces él lo lleva a una idea bella que es mi bastón. Entonces ahí ya está hablando el Dios, ¿no? O sea, dice, mi bastón, firmeza de mis pasos, es el árbol de frondosa memoria llamado tule. Y bueno, me encanta este contraste que puede ser que el tule viene, pues en realidad está bien plantado, pero también es resultado de una gran caminata, ¿no? Este árbol es también nómada, ¿no? No es un árbol que fije como si fuera un símbolo pétreo, un símbolo inamovible de la identidad, sino también nos está hablando de un largo camino que ha recorrido, porque el bastón, pues no solamente pues, es el bastón que nos ayuda a caminar, que nos ayuda a seguir, a recorrer el mundo, sino también es el bastón de mando, ¿no? En las culturas semifonarias, y es un símbolo de autoridad, ¿no? Entonces, toda esa riqueza que va desde la descripción de los paisajes, hasta el uso simbólico, me parece podernos acercar de una manera más sensible, más abierta y más cultivada, también originarias, se cortó un poquito, ¿verdad? ¿Ya regresó? Ya, perfecto. Bueno, me agradó también bueno, decía que a veces
pensamos que el español como una lengua dominante pues es el referente, ¿no? Pero quizá advirtamos la necesidad de una poesía en la cual pueda transitar del mije al zapoteco, del mixteco al maya, del náhuatl, o sea, al rarámuri, ¿no? Sin necesidad de pasar necesariamente por el español como un cetro, como un cetro de poder, digámoslo así. Y me agradó también otra parte que no alcanzo ahorita a encontrar en mis separadores, pero tenía que ver con la mudanza, con lo que muda en su doble acepción, que yo lo entendía así, porque bueno, a pesar de que quizá está ya un sesgo, porque pues, en la traducción a la lengua originaria sea muy diferente, esta acepción de mudar del silencio y de mudar como un cambio de piel, me agrada mucho, al final de cuentas, el efecto que tiene. Quizá tengamos razón el otro día que platicábamos Juventino y yo, o sea, que al final de cuentas son dos poemas distintos, ¿no? Son dos momentos y tienen sus dos alturas. El viento muda, dice, ¿no? O sea, el viento esta tarde ha mudado todo. Las piedras que antes protegían el corral de las gallinas están sembradas nuevamente bajo tierra. Mudó también desde la raíz al árbol de aguacate que pintaba extendidas sombras en el patio de la casa. Esta tarde el viento ha mudado todo, menos mis palabras sagradas, que siguen ordenadas desde siempre en este pueblo. Entonces, yo decía, bueno, sí, o sea, la mudanza como mudan las pieles sus serpientes, o esta idea del ídolo desollado, ¿no? Que en realidad buscaba, era algo cercano a esa tipoca, pero que tenía que ver con el cambio de rostro, con la capacidad que tiene incluso el poeta por ser otros, ¿no? Pero también tendría que ver con el mudar, en el sentido del enmudecimiento, ¿no? Entonces, quizás si ha mudado todo, finalmente las palabras, por eso tienen tanto sentido, dice, menos mis palabras sagradas, que siguen ordenadas desde siempre en este pueblo, ¿no? Y son palabras que quizá se ordenan desde la oralidad, pero que también ha habido este intento comunitario muy valioso de los pueblos por querer ordenar el lenguaje, sí, en la parte alfabética que finalmente tiene su asidero occidental, pero que finalmente sin la poesía, estoy seguro que estos códigos en los cuales los pueblos van llegando a este acuerdo para poder transmitir en los días, yo creo que los intentos de coalición con Nueva York Poetry Press, con Caseríos, pues tengan este buen término, ¿no? Y pues muchas gracias a las editoriales, a la Feria del Libro, a los autores, a la presentadora, Muchas gracias, Arturo. Bueno, pues ahora daremos la palabra al autor, a Juventino, para que nos platique un poco de su libro. Juventino Gutiérrez Gómez nació el 1 de julio de 1985 en Tlahuitoltepec, Oaxaca. Él es poeta de origen mije. Él es egresado de la licenciatura en creación literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estudió la especialización en literatura mexicana del siglo XX en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco, UAM. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, del año 2015 al 2016 y beneficiario del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico de Oaxaca en la categoría de literatura del 2017 al 2018. Ha publicado en varios medios electrónicos e impresos como Letralia, Nocturnario, Río Abajo, El Humo, Cronopio, Molino de Letras, Palabrijes, La Rabia del Axolotl y Círculo de Poesía. Obra suya y forma parte de 2 antologías. En el 2015, uno de sus poemarios fue seleccionado en la convocatoria Parajes
emitida por la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca Seculta para ser publicado. Obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía Francisco González León en el 2016 y una mención honorífica en el concurso de la revista Punto de Partida de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2018. Le damos la palabra a Juventino. Muchas gracias, Ana. Gracias, Belén. Gracias, Arturo, por sus palabras y por la lectura, desde luego. Y así también agradezco a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia por este espacio. Bueno, pues el libro Congoy habla justo, ¿no? Como ya lo comentaba Ana, de esta dualidad de seres míticos, dioses, personajes de la cultura mije, no nada más de Tlahuitoltepec. Hace rato también hablaba Arturo sobre la pronunciación. Bueno, pues cualquier pronunciación es válida. Hay tantas variantes en mije. Puede ser desde Congoy, Congoy o Contoy. También es posible. Pues bueno, voy a darle lectura a unos 2 poemas. El primer poema me interesa justo con el que abre, ¿no? Con el que abre el libro, que es esta parte, ¿no? De dejar dicho lo que dice el señor Kong, lo que nos trata de decir a toda la cultura, hablando de variantes, ¿no? Que la lengua, lo que nos interesa es que se hable, lo que nos interesa es que suene la lengua mije. Entonces, en mije, el poema está de esta manera. Manifiesto del poeta. Quiero dejar en los ojos de este pueblo estas armazónicas palabras que como un balaustre sujeta los sonidos de la lengua mije. Hablamos entonces de un primer chamán, también como lo digo aquí en el poemario, ¿no? De un primer chamán que es el señor Kong, que es el que lleva la palabra en los mijes, ¿no? Y por lo tanto, después estarían surgiendo chamanes terrenales, vamos a llamarles, y uno de los chamanes terrenales que conocí, pues fue el abuelo. El abuelo fue el último chamán que nos tocó ver a la familia, cómo la gente llegaba allí con sus costales de papa, de maíz, de frijol, para que por favor el señor abuelo chamán los curara. Entonces, por eso es que dejo aquí también la imagen del abuelo. Vámonos con otro poema que también tiene que ver con la lengua, ¿no? Con la lengua no nada más del hombre, sino del animal, de los animales que conviven en la cultura mije. Nace el lenguaje de los animales. Arrojé puñados de palabras al corazón del bosque, así nació el lenguaje de los animales. Esto justo, insisto, el poemario parece que está en esta preocupación, como decía Belém en sus palabras, en su lectura, esta lengua, ¿no? Esta lengua que pervive, esta lengua que sigue, ¿no? Entonces, el poemario de Congoy es, en primer término, ¿no? La lengua mije, todo lo que la lengua mije puede nombrar, todo lo que nos dice. Este es esta controversia que tenemos, ¿no? Los mijes de por qué se muere la lengua, ¿no? La lengua se muere porque ya no la hablamos. Entonces también está dentro de este poemario. Migapshpe Congoya ya haihaoy. Kabetsagam shishaudup. Ishaudutsam au ayu kutzpti. Eskum gapshtup hapas spautup. Congoy habla a su gente. No me busquen lejos, búsquenme en su lengua y al hablar me encontrarán. Muchas gracias. Nuevamente agradezco a Ana por la invitación y a pues, los 2 amigos que dijeron palabras muy inmensas, complejas también, desde luego, para el autor que no siempre ve eso en su obra, ¿no? Solamente escribimos por escribir lo que nos inquieta y de repente el que deja las otras palabras o el que termina de formar el libro, pues somos los lectores. Gracias, Ana. Gracias, Belén. Gracias, Arturo. Bueno, pues yo también quisiera dar las gracias a Arturo, a Ruth y a Juventino por aceptar la invitación y también pues agradecer a la 32 Fila por el espacio y bueno, pues invitar a todos los que nos están escuchando a adquirir el libro de Juventino.
y pues sobre todo a reflexionar, ¿no? De que pues hay diversas formas de acercarnos a entender toda esta riqueza cultural que hay en Oaxaca, ¿no? Podemos ver que pues hay diferentes maneras de acercarnos a toda esta cosmovisión para entender la cosmovisión mije, ¿no? Podemos ver que hay diversas maneras de acercarnos, ¿no? Está la etnografía, la fotografía, y pues vemos que la riqueza de Juventino pues es inmensa, ¿no? Por medio de la poesía, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora recordaba, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a tener otra presentación editorial y una de las grandes estudiosas es Johanna Broda, ¿no? Que insiste que, por ejemplo, por medio del estudio del paisaje, que es por medio de entender cómo la importancia de estudiar las montañas, los aires, de estudiar el uso social del medio, podemos entender toda esta cosmovisión, ¿no? Entonces, esto es lo que nos refleja Juventino en su obra, ¿no? Y eso es lo que podemos ver en sus poemas, ¿no? Veía que, por ejemplo, en uno de sus poemas toca el tema del pedimento, la importancia de la cosecha y toda esta dualidad, ¿no? Porque tú tocas temas, por ejemplo, de la cosecha, de la sequía, ¿no? Y todos estos temas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues bueno, yo invito a los lectores a que se acerquen a entender toda esta cosmovisión mije por medio de la poesía. Entonces, bueno, pues agradecemos a todos los que nos están acompañando y que se acerquen a toda la obra de Juventino Gutiérrez. Muchas gracias a todos y agradecemos una vez más a la 32 fila por el espacio. Gracias. Gobierno de México.